El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos mientras las sombras de las montañas cercanas se alargaban, envolviendo poco a poco el pequeño pueblo de Yaxá. En este rincón olvidado del sur de México, rodeado por la densa selva y antiguas ruinas mayas, vivía un niño llamado Itzamna. Con tan solo 12 años, su vida parecía predestinada a ser igual a la de los demás niños del pueblo, trabajar en los campos de maíz, ayudar a su familia, y, con el tiempo, formar una familia propia. Pero Itzamna no era como los otros niños. Desde muy pequeño, había sentido una profunda conexión con las historias de los antiguos mayas que su abuelo, Yaskin, le contaba cada noche al calor de la hoguera. Yaskin, un hombre anciano de piel curtida por el sol y ojos llenos de sabiduría, era uno de los pocos en el pueblo que aún recordaba las leyendas del pasado. Para los demás, esas historias no eran más que mitos lejanos, relatos que ya no tenían cabida en una vida marcada por la pobreza y las necesidades diarias. Sin embargo, para Itzamna, esas leyendas eran mucho más que simples cuentos. Eran su conexión con un pasado glorioso y misterioso, un pasado que sentía, de alguna manera, que le pertenecía. Los reyes mayas no eran como los reyes de otros lugares, decía Yaskin con voz firme pero suave, mientras las llamas iluminaban su rostro lleno de arrugas. Eran hombres elegidos por los dioses, hombres que podían hablar con los espíritus del viento y las estrellas. Gobernaban con sabiduría y valor, siempre guiados por el jaguar sagrado, el guardián de nuestro pueblo. Itzamna escuchaba esas palabras con ojos brillantes, lleno de admiración y asombro. Cada historia que su abuelo le relataba lo hacía soñar con un destino diferente al que parecía reservado para él. Mientras los demás niños se preparaban para una vida de trabajo duro y sacrificio, él soñaba con ser algo más, con ser como esos antiguos reyes mayas que gobernaban con sabiduría y honor. Soñaba con devolverle a su pueblo la gloria perdida, con guiar a su gente hacia un futuro mejor. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo en los campos, Itzamna decidió alejarse del pueblo y caminar hacia las ruinas mayas que se encontraban cerca. Las ruinas siempre le habían fascinado, eran un recordatorio tangible de que alguna vez, su pueblo había sido grande, un faro de civilización en medio de la selva. Mientras caminaba entre las piedras cubiertas de musgo, su mente vagaba, imaginando cómo habría sido vivir en esos tiempos, cuando los templos se alzaban majestuosos y los reyes caminaban entre la gente, llenos de poder y respeto. De repente, algo llamó su atención. Entre las raíces de un árbol cercano, brillaba un pequeño destello. Intrigado, Itzamna se acercó y comenzó a cavar con sus manos en la tierra blanda. Lo que encontró lo dejó sin aliento, una máscara de jade, perfectamente tallada, con rasgos delicados pero imponentes. Parecía haber sido enterrada hace siglos, pero aún conservaba su brillo verde intenso. Sabía que no era una máscara común. No podía ser. Este era el tipo de jade que, según las historias de su abuelo, solo los reyes y los sacerdotes usaban en ceremonias sagradas. Itzamna sostuvo la máscara en sus manos con reverencia, sintiendo que el destino le hablaba. Era una señal, no había duda. Los dioses lo estaban eligiendo para algo más grande, para algo que ni siquiera él podía entender del todo. Con el corazón acelerado, corrió de regreso al pueblo, deseando mostrarle a su abuelo el increíble descubrimiento que acababa de hacer. Cuando llegó a casa, Yaskin lo estaba esperando, sentado junto al fuego como siempre, con su mirada perdida en las llamas. Pero cuando Itzamna le mostró la máscara, los ojos del anciano se llenaron de asombro y respeto. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó con voz ronca, tomando la máscara con manos temblorosas. Estaba enterrada en las ruinas, abuelo, respondió Itzamna, tratando de controlar su emoción. Es de los antiguos reyes, ¿verdad? Yaskin asintió lentamente, sin apartar la mirada de la máscara. La giró entre sus manos, examinando cada detalle con detenimiento. Este jade solo lo usaban los Ao, los reyes mayas, murmuró, casi para sí mismo. Pero no es el jade lo que hace a un rey, Itzamna. Los dioses no eligen solo por los objetos. Tendrás que demostrar que eres digno. Esas palabras resonaron en la mente de Itzamna durante días.
Sentía que estaba destinado a algo grande, pero ¿cómo podría demostrar su valía? No era más que un niño pobre de un pequeño pueblo olvidado. Mientras caminaba por las calles polvorientas de Yaksá, observaba a la gente a su alrededor, hombres y mujeres agotados por el trabajo, niños que jugaban sin preocupaciones. Nadie parecía notar lo que él sentía, esa presión invisible, esa llamada interna que lo empujaba a buscar algo más. Pocos días después de encontrar la máscara, un forastero llegó al pueblo. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había llegado, pero todos hablaban de él. Su nombre era Kinich, un hombre alto y delgado, con una piel oscura y unos ojos penetrantes que parecían ver más allá de lo que cualquier otro podía. Decían que era un sacerdote errante, uno de los pocos que aún recordaban los antiguos ritos mayas, los secretos que se habían perdido con el tiempo. Itzamna, movido por la curiosidad y el destino que sentía en su interior, decidió buscar al forastero. Cuando lo encontró, Kinich estaba sentado en la plaza del pueblo, observando el cielo con una calma inquietante. Sin dudarlo, Itzamna se acercó a él, sosteniendo la máscara de jade en sus manos. ¿Eres tú el niño que encontró la máscara?, preguntó Kinich, sin siquiera mirarlo. Itzamna asintió, sintiendo que ese hombre sabía más de lo que decía. Sí, respondió. La encontré en las ruinas. Creo que los dioses me están llamando para algo. Kinich finalmente bajó la mirada y lo observó detenidamente. Después de unos largos segundos, asintió. Los dioses no llaman a cualquiera, Itzamna, dijo con voz profunda. Existe una antigua profecía, una que ha sido olvidada por la mayoría, pero que aún vive en los corazones de los verdaderos mayas. Dice que un día, el último rey maya renacerá en el cuerpo de un niño humilde, un niño que será guiado por el espíritu del jaguar sagrado. Pero el camino no será fácil. Deberás enfrentar muchas pruebas, y no todos estarán de tu lado. Las palabras de Kinich llenaron a Itzamna de esperanza, pero también de temor. Sentía que finalmente había encontrado una razón para sus sueños, para su deseo de ser algo más que un simple campesino. Pero también sabía que el camino que tenía por delante sería arduo y peligroso. Con el sol desapareciendo detrás de las montañas y la promesa de un futuro incierto, Itzamna decidió que estaba listo. No importaba lo que viniera, él enfrentaría las pruebas y demostraría a los dioses que era digno de ser el nuevo Ao. La noche caía sobre Yaksá, envolviendo el pueblo en un manto de silencio y misterio. La única luz provenía de las estrellas que brillaban con una intensidad inusual, como si estuvieran observando desde el cielo, atentas a los eventos que se desarrollarían en la tierra. Itzamna no pudo dormir esa noche. Después de su encuentro con Kinich, su mente estaba llena de preguntas, y su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. La profecía que el sacerdote había mencionado seguía resonando en su cabeza: el último rey maya renacerá en el cuerpo de un niño humilde. ¿Podría realmente ser él ese niño? Itzamna se levantó de su hamaca antes del amanecer, decidido a encontrar respuestas. Recordaba que Kinich le había hablado de un camino, de pruebas que tendría que enfrentar para demostrar su valía ante los dioses. Pero, ¿dónde comenzaría ese camino? Y, más importante aún, ¿qué clase de pruebas le esperarían? Con la máscara de jade escondida en su bolsa, Itzamna salió de su casa en silencio, sin despertar a su familia. Caminó por las calles vacías del pueblo, sintiendo que algo lo guiaba, como si los antiguos espíritus mayas estuvieran empujándolo hacia un destino desconocido. Su primer instinto fue regresar a las ruinas, el lugar donde había encontrado la máscara. Allí, entre las piedras ancestrales, tal vez encontraría más señales de lo que debía hacer. Cuando llegó a las ruinas, el sol apenas empezaba a despuntar en el horizonte, bañando el paisaje en una luz dorada. Las piedras antiguas parecían cobrar vida bajo la luz del amanecer, y una brisa suave movía las hojas de los árboles, creando un susurro que parecía contener secretos olvidados. Itzamna caminó entre los templos en ruinas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera indicarle el próximo paso. Sabía que no estaba allí por casualidad. Si la máscara lo había llevado hasta aquí, entonces debía haber algo más esperándolo.
Después de unos minutos de exploración, se detuvo frente a un enorme árbol de ceiba, uno de los más grandes que había visto en su vida. Las raíces del árbol se extendían por el suelo como serpientes gigantes, y su tronco parecía alcanzar el cielo. En el centro del tronco, tallada en la madera, había una figura que llamó su atención, la imagen de un jaguar, el símbolo sagrado de los antiguos reyes mayas. El corazón de Itzamna comenzó a latir con fuerza. Sabía que no era una coincidencia. El jaguar, como su abuelo siempre le había dicho, era el guardián de los reyes, el espíritu que los guiaba y protegía. Al acercarse a la figura tallada, notó que había algo más. Al pie del árbol, entre las raíces, yacía un pequeño amuleto hecho de obsidiana, en forma de jaguar. Lo recogió con cuidado, sintiendo su peso frío en la mano. De repente, una voz grave y profunda interrumpió el silencio. Itzamna se giró rápidamente y vio a Kinich de pie detrás de él, con los ojos fijos en el amuleto que sostenía. El espíritu del jaguar te ha elegido, Itzamna, dijo Kinich, caminando lentamente hacia él. Este es el primer paso en tu viaje. El amuleto es más que un simple objeto, es un vínculo con los dioses, una prueba de que estás destinado a grandes cosas. Pero debes entender que el camino que has elegido no será fácil. Los antiguos reyes no eran solo líderes, eran guerreros, sabios, protectores de su gente. ¿Estás listo para enfrentar los desafíos que vendrán? Itzamna apretó el amuleto en su mano, sintiendo una nueva determinación crecer en su interior. Podía sentir la mirada de Kinich sobre él, como si el sacerdote estuviera evaluando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pensamientos. Estoy listo, respondió Itzamna con firmeza, aunque en el fondo de su ser no estaba completamente seguro de lo que significaría estar listo para lo que vendría. Kinich asintió lentamente y se dio la vuelta, señalando hacia el horizonte. Debes viajar hacia el sur, más allá de las montañas. Allí, en lo profundo de la selva, se encuentra el templo del jaguar sagrado. Es un lugar antiguo, olvidado por la mayoría de los hombres, pero no por los dioses. Solo aquellos que han sido elegidos pueden encontrarlo. En ese templo, enfrentarás tu primera prueba. Itzamna sintió un nudo en el estómago. Aunque había soñado con aventuras y desafíos, la realidad de lo que Kinich le estaba diciendo lo llenaba de incertidumbre, viajar solo a través de la selva, enfrentar pruebas de las que ni siquiera tenía idea. Pero al mismo tiempo, sentía que no podía dar marcha atrás. Había algo dentro de él, algo más fuerte que el miedo, que lo empujaba a seguir adelante. ¿Cómo sabré cuándo he llegado al templo?, preguntó Itzamna, tratando de calmar sus dudas. Lo sabrás, respondió Kinich con una leve sonrisa. El espíritu del jaguar te guiará. Pero recuerda, Itzamna, el camino no es solo físico. Las verdaderas pruebas están dentro de ti. Debes enfrentar tus miedos, tus dudas, y demostrar que tienes el corazón de un rey. Con esas palabras resonando en sus oídos, Itzamna emprendió su viaje al amanecer del día siguiente. Llevaba consigo solo lo esencial, un poco de comida, una cantimplora de agua, y el amuleto de jaguar colgado alrededor de su cuello. El viaje sería largo y solitario, pero sabía que debía continuar. A medida que avanzaba por la densa selva, el sonido de los animales y el viento entre los árboles lo acompañaban. La selva era un lugar vivo, vibrante, pero también peligroso. A lo lejos, podía escuchar el rugido de los jaguares, como un recordatorio constante de lo que estaba buscando. Caminó durante horas, con el sol abrasador sobre su cabeza y el suelo fangoso bajo sus pies. A medida que avanzaba, la vegetación se volvía más espesa, los senderos más difíciles de seguir. Al anochecer, Itzamna se detuvo para descansar cerca de un arroyo. El sonido del agua corriendo lo tranquilizaba, y por un momento, se permitió cerrar los ojos, imaginando cómo sería encontrar el templo, superar las pruebas y convertirse en un rey como los de las antiguas historias. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un ruido en la oscuridad. Abrió los ojos de golpe y vio una figura emerger de entre los árboles. Era un hombre joven, no mucho mayor que él, con la piel oscura y los ojos brillantes.
Llevaba una lanza en la mano y su rostro estaba cubierto de marcas de pintura, como las que usaban los antiguos guerreros mayas. ¿Quién eres?, preguntó Itzamna, poniéndose de pie rápidamente. Soy Kaan, un guerrero de la selva, respondió el extraño con voz firme. He estado vigilándote desde que entraste en este territorio. Estás buscando el templo del jaguar, ¿no es así? Itzamna asintió, sorprendido de que alguien más supiera de su misión. Yo también busco lo mismo, continuó Kaan, bajando su lanza. Pero debes saber que no eres el único. Muchos han intentado encontrar el templo y reclamar el poder del jaguar, pero pocos lo han logrado. La selva no perdona a los débiles. Itzamna lo observó en silencio. Aunque Kaan parecía peligroso, también sentía que compartían un objetivo común. Tal vez, juntos, tendrían más posibilidades de encontrar el templo y enfrentar las pruebas que los aguardaban. Entonces viajaremos juntos, dijo Itzamna, extendiendo su mano hacia el guerrero. Kaan lo miró por un momento, antes de aceptar el gesto con un asentimiento decidido. Y así, con la luna brillando sobre ellos, los dos jóvenes emprendieron el camino hacia lo desconocido, sin saber que el verdadero desafío no estaría en la selva, sino en sus propios corazones. El día comenzaba a desvanecerse y la selva se envolvía en la penumbra mientras Itzamna y Kaan seguían avanzando hacia el templo del jaguar. Los sonidos de la jungla cambiaban con la caída de la noche. Los monos aulladores, que durante la tarde gritaban desde las copas de los árboles, ahora cedían su lugar a los murciélagos y a las criaturas nocturnas. La humedad en el aire era densa y pegajosa, y el crujido de las hojas bajo sus pies marcaba el ritmo de su caminata. La atmósfera estaba cargada de una energía extraña, como si la selva supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. ¿Estás listo?, preguntó Kaan, su voz firme pero suave mientras ajustaba su capa de jaguar alrededor de sus hombros. Itzamna asintió en silencio. En su pecho, el amuleto del jaguar que colgaba de su cuello parecía más pesado que nunca. Sabía que se acercaba el momento que lo cambiaría para siempre. A lo largo de los últimos días, había sido testigo de la grandeza y de los misterios que rodeaban el linaje de los antiguos reyes mayas, pero también había comprendido la profundidad del sacrificio que este camino exigía. El misterio del templo. Mientras caminaban, las antiguas ruinas del templo del jaguar comenzaron a hacerse visibles a través del follaje. Desde lejos, el templo parecía estar vivo, como si la piedra misma respirara al ritmo de la selva. Los grabados en sus muros, que representaban la figura majestuosa de jaguares y guerreros, brillaban a la luz del crepúsculo. Las sombras de las esculturas parecían moverse, creando la ilusión de que los antiguos dioses observaban cada paso que Itzamna y Kaan daban. Este es el lugar donde los reyes mayas recibían su poder, dijo Kaan, sus ojos recorriendo los jeroglíficos tallados en la piedra. Aquí es donde serás probado, donde los dioses decidirán si eres digno. Itzamna respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico del viaje, sino también por la creciente expectativa de lo que estaba por venir. ¿Cómo sabré si soy digno?, preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. Kaan lo miró directamente a los ojos, su expresión solemne. Lo sabrás, no por las palabras de los dioses, sino por lo que encuentres dentro de ti mismo. Estas palabras resonaron en la mente de Itzamna mientras subían los escalones de piedra que conducían al interior del templo. A cada paso, sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Los antiguos reyes, los sacerdotes y guerreros, todos aquellos que habían caminado por esos mismos escalones antes que él, habían dejado un legado de poder, sabiduría y sacrificio. ¿Sería él capaz de estar a la altura de ese legado? La subida al altar. Al llegar a la entrada del templo, una gigantesca puerta de piedra, decorada con relieves que mostraban escenas de caza y ofrendas a los dioses, les dio la bienvenida. Sin embargo, no había ninguna señal de vida humana. La quietud que los rodeaba era total, solo rota por el ocasional zumbido de insectos que revoloteaban a su alrededor. El aire dentro del templo era más fresco, pero también más opresivo, como si una fuerza invisible vigilara sus movimientos.
Esto no es solo un templo, dijo Kaan mientras avanzaban. Es un lugar donde la realidad y el mundo espiritual se cruzan. Aquí, los antiguos se encontraban con sus ancestros, y los reyes obtenían su poder a través de visiones. Itzamna apenas escuchaba las palabras de su mentor. Estaba demasiado absorto en los detalles que lo rodeaban. A medida que avanzaban por el pasillo principal, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, decoradas con figuras y símbolos que brillaban tenuemente bajo la luz de las antorchas que Kaan había encendido. De repente, el pasillo se abrió hacia una vasta sala circular. En el centro de la sala, una enorme estatua de un jaguar los observaba, sus ojos de obsidiana brillando como si tuvieran vida propia. Alrededor del jaguar, en círculos concéntricos, había piedras alineadas cuidadosamente, con inscripciones que contaban la historia de los antiguos reyes y sus batallas con los dioses. Kaan señaló el altar que se encontraba frente a la estatua. Aquí es donde debes hacer tu ofrenda, dijo, sus ojos brillando con una intensidad desconocida. Solo el más valiente y el más puro de corazón puede despertar al jaguar y reclamar el poder que yace en su interior. Itzamna tragó saliva y avanzó hacia el altar. El peso de las expectativas era abrumador, pero también lo era la emoción de estar tan cerca de su destino. Con cuidado, depositó su amuleto en el centro del altar y se arrodilló frente a él, cerrando los ojos. La visión. El silencio en la sala se hizo aún más profundo, y durante un breve momento, Itzamna sintió que el tiempo se detenía. El aire alrededor de él pareció volverse más denso, y de repente, una extraña energía lo envolvió. Abrió los ojos de golpe y, ante él, la sala había cambiado. Ya no estaba solo con Kaan. Figuras de antiguos guerreros mayas, vestidos con plumas y armaduras doradas, aparecían a su alrededor, sus rostros severos y solemnes. Itzamna, susurraron, sus voces como el viento que atraviesa los árboles. Has sido llamado. Las palabras resonaban en su mente, pero Itzamna no podía moverse. Estaba paralizado, no por el miedo, sino por la majestad de lo que estaba presenciando. Uno de los guerreros avanzó, sosteniendo en su mano un cuchillo ceremonial con una hoja tan brillante que parecía hecha de luz. Solo a través del sacrificio se puede despertar al jaguar, dijo el guerrero, extendiendo el cuchillo hacia Itzamna. El joven, temblando ligeramente, tomó el cuchillo en sus manos, sabiendo que este era el momento decisivo. Los dioses no pedían simplemente que demostrara su fuerza física, sino que ofreciera algo más profundo, su esencia, su vida, su dedicación total al pueblo maya. «¿Estás listo?», dijo una voz suave pero firme desde las sombras. Era Kaan, que lo miraba desde el borde del altar, sus ojos oscuros como el mismo jaguar que guardaba el templo. El guerrero mayor entendía lo que significaba este momento, porque él mismo había pasado por esa misma prueba años atrás. Solo aquellos dispuestos a entregar todo lo que son pueden llevar el poder de los dioses, añadió Kaan. Pero recuerda, Itzamna, no se trata solo de ti. Se trata de tu pueblo. El jaguar no elige a un rey por su fuerza, sino por su capacidad de liderar, de sacrificarse por los demás. Itzamna respiró hondo y levantó el cuchillo, sosteniéndolo frente al altar. Sabía que no podía dudar más. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras bajaba lentamente la hoja hacia su mano. Sentía el peso del destino sobre sus hombros, pero también la esperanza de un futuro mejor para su gente. Justo antes de que la hoja tocara su piel, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. La estatua del jaguar que los observaba desde el centro de la sala cobró vida, sus ojos de obsidiana se iluminaron con un brillo feroz, y un rugido resonó en toda la sala. Las figuras de los guerreros se desvanecieron, y todo lo que quedaba era la presencia imponente del jaguar. Itzamna cerró los ojos, dejándose llevar por el rugido del jaguar. Sintió cómo la energía que lo rodeaba cambiaba, transformándose en una fuerza cálida que lo envolvía por completo. De repente, el cuchillo desapareció de sus manos, y el altar frente a él brilló con una luz dorada. El jaguar ha despertado, susurró Kaan, con una mezcla de orgullo y respeto en su voz. El nuevo rey. Cuando Itzamna abrió los ojos, se encontró de pie frente al altar,
pero algo había cambiado. Su cuerpo estaba cubierto de marcas doradas que resplandecían con una luz suave, y en su pecho, el amuleto del jaguar brillaba intensamente. Había pasado la prueba. Había sido elegido por los dioses. Kaan se acercó a él, colocándole una mano en el hombro. Has demostrado ser digno, Itzamna. Pero el verdadero desafío comienza ahora. El poder del jaguar no es solo para ti. Es para tu pueblo. Ahora debes guiarlo, protegerlo y llevarlo hacia un nuevo futuro. Itzamna asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que, aunque había pasado la prueba, el camino que le esperaba sería largo y difícil. Pero por primera vez en su vida, se sentía preparado. El rugido del jaguar había despertado en su interior, y con él, una nueva era para su pueblo. El despertar de los dioses. El viento soplaba fuerte entre los árboles mientras Itzamna y Kaan avanzaban por la densa selva. El sonido de las hojas agitándose y el crujido de las ramas bajo sus pies creaban una sinfonía natural, pero en el corazón de Itzamna, esa música estaba acompañada por un tambor constante de duda. Ya llevaban días viajando, y aunque habían enfrentado desafíos físicos y agotadores, algo más profundo comenzaba a agitarse en su interior. No era solo la prueba de la fuerza o la valentía lo que lo esperaba en el templo del jaguar. Había algo más, algo que Itzamna no podía nombrar pero que sentía en sus huesos, como si los dioses mismos estuvieran observando cada paso que daba. Kaan, siempre en silencio, caminaba un par de pasos adelante. Aunque habían formado una especie de alianza, la relación entre los dos era más de conveniencia que de verdadera camaradería. Kaan parecía tener su propio objetivo en mente, y aunque no lo había dicho abiertamente, Itzamna podía sentir que no estaban exactamente en el mismo camino. Algo en los ojos del guerrero, en su determinación inflexible, sugería que su motivación iba más allá de simplemente encontrar el templo. ¿Cuánto más crees que falta para llegar?, preguntó Itzamna finalmente, rompiendo el pesado silencio que los rodeaba. Kaan no respondió de inmediato. Se detuvo un momento, observando el denso follaje frente a ellos, como si estuviera buscando algo invisible. No lo sé, dijo Kaan, su voz baja y profunda. El templo no es un lugar común. Es una prueba en sí mismo. No es tanto sobre cuánto falta, sino sobre si estamos listos para encontrarlo. Itzamna frunció el ceño. ¿Listo? ¿Qué significaba eso? Habían viajado por días, enfrentado peligros en la selva, sobrevivido a la naturaleza salvaje. ¿Qué más podía faltar? ¿Y cómo sabemos si estamos listos?, preguntó Itzamna, sintiendo la frustración crecer en su interior. Kaan lo miró por un momento, sus ojos oscuros e impenetrables. Lo sabremos cuando lleguemos, respondió finalmente, y volvió a caminar sin más explicaciones. Itzamna suspiró y lo siguió, pero la inquietud en su pecho no disminuía. Mientras avanzaban, sus pensamientos comenzaron a vagar. Recordó a su abuelo, las historias que le contaba de los antiguos reyes mayas, de los tiempos en que los hombres y los dioses caminaban juntos por la tierra. Su abuelo siempre había dicho que los dioses no eran simplemente seres celestiales, eran fuerzas vivas, presentes en la naturaleza, en los animales, en el mismo aire que respiraban. Pero esas fuerzas también eran implacables. No otorgaban su favor a cualquiera, y mucho menos a alguien que dudara de sí mismo. Itzamna no podía evitar preguntarse si estaba a la altura de la tarea, ¿podía realmente convertirse en el rey que los dioses habían prometido? ¿O estaba destinado a fracasar, como tantos otros antes que él? Mientras su mente estaba sumida en estas dudas, de repente se encontraron frente a una inmensa pared de piedra cubierta de musgo. Era un muro antiguo, desgastado por el tiempo, pero aún imponente, como si fuera una barrera entre el mundo humano y algo mucho más grande. Es aquí, dijo Kaan, deteniéndose frente al muro. El templo está detrás de esto. Itzamna observó el muro con asombro. No había señales de una entrada, ni puertas ni pasadizos visibles. Solo una pared de piedra sólida que se extendía hacia arriba, como si los dioses hubieran sellado el camino con su propia mano.
¿Y cómo entramos?, preguntó Itzamna, sintiendo una creciente frustración. Kaan no respondió. En cambio, caminó hacia la base del muro y, con una especie de reverencia, colocó sus manos sobre la piedra. Cerró los ojos y comenzó a murmurar algo en una lengua antigua, un canto que resonaba en el aire como un eco de tiempos olvidados. Itzamna observó en silencio, sin saber qué esperar. De repente, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. Las piedras del muro emitieron un crujido profundo, y, ante sus ojos, una abertura comenzó a formarse en la pared, como si la piedra misma estuviera respondiendo al canto de Kaan. Itzamna dio un paso atrás, sorprendido, mientras una oscura entrada se revelaba ante ellos. Solo los que son dignos pueden cruzar, dijo Kaan en voz baja, sin mirar a Itzamna. Pero una vez que entremos, no hay vuelta atrás. Itzamna sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que este era el punto de no retorno. Si cruzaban esa entrada, no solo se enfrentarían al templo del jaguar, sino a los propios dioses. Estoy listo, dijo finalmente, aunque en su interior aún sentía esa duda persistente. Kaan asintió y fue el primero en cruzar la entrada oscura. Itzamna lo siguió, sintiendo que el aire dentro del templo era más frío, más pesado, como si estuviera cargado con la presencia de los antiguos. El interior del templo era vasto y oscuro, con solo unos pocos rayos de luz que se filtraban desde grietas en las paredes. Las sombras danzaban en las paredes como espíritus inquietos, y el sonido de sus pasos resonaba en el silencio. A medida que avanzaban más en el templo, Itzamna comenzó a notar extrañas figuras talladas en las paredes. Eran imágenes de jaguares, serpientes emplumadas, guerreros con rostros severos, y algo más, algo que le resultaba inquietantemente familiar. Una figura en particular llamó su atención, un joven con una máscara de jade, sosteniendo un cetro con forma de jaguar. La imagen era tan vívida que parecía casi real, como si estuviera observándolos mientras caminaban por el templo. Este lugar, susurró Itzamna, sin poder apartar la vista de las figuras. Es más antiguo de lo que pensé. Mucho más, respondió Kaan, deteniéndose frente a una gran sala abierta. Aquí es donde enfrentaremos nuestra primera prueba. La sala estaba vacía, excepto por una gran estatua de un jaguar en el centro. Sus ojos de obsidiana brillaban a la luz tenue, y su postura parecía la de un depredador, agazapado y listo para atacar. A los pies de la estatua, había 2 antorchas apagadas y una inscripción tallada en la base. Kaan se arrodilló frente a la estatua, leyendo las inscripciones en silencio. Solo el corazón puro puede encender la llama de los dioses, leyó en voz alta. Esta es nuestra prueba, Itzamna. Debemos demostrar que somos dignos de llevar el poder del jaguar. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó Itzamna, sintiendo que el peso de la situación comenzaba a abrumarlo. Kaan lo miró con seriedad. Debemos encender estas antorchas, dijo, pero no con fuego ordinario. Solo aquellos que poseen el verdadero corazón de un rey pueden hacerlo. Itzamna frunció el ceño, observando las antorchas apagadas. ¿Cómo se suponía que las encenderían sin fuego? Kaan parecía estar más enfocado que nunca, pero Itzamna no podía dejar de preguntarse si realmente estaban preparados para esta prueba. Si fallaban, ¿qué les sucedería? Tienes que creer en ti mismo, dijo Kaan de repente, como si hubiera leído los pensamientos de Itzamna. El templo sabe lo que sientes. Si dudas, fallarás. Pero si aceptas tu destino, la llama de los dioses se encenderá. Itzamna asintió lentamente, aunque las palabras de Kaan no hicieron que sus dudas desaparecieran por completo. Sin embargo, sabía que no había vuelta atrás. Con el amuleto del jaguar colgado en su cuello, se acercó a una de las antorchas y cerró los ojos, tratando de concentrarse en el calor que sentía en su interior, en la fuerza que los dioses le habían prometido. Durante lo que parecieron horas, se mantuvo así, en silencio, concentrado solo en su respiración y en el peso del amuleto. Pero entonces, algo cambió. Sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como si una chispa divina se hubiera encendido en su interior.
cuando abrió los ojos, vio que la antorcha estaba ardiendo con una llama brillante, como si hubiera sido encendida por una fuerza invisible. «Lo lograste», dijo Kaán con una sonrisa, mientras la segunda antorcha también comenzaba a arder. Pero antes de que pudieran celebrar su victoria, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y el rugido de un jaguar resonó en toda la sala. La prueba no había terminado. Los ecos del pasado. El amanecer bañaba la jungla con un brillo dorado cuando Itzamna y Kaán descendieron los escalones del templo del jaguar. La atmósfera alrededor había cambiado. La selva, que antes parecía vigilante y amenazante, ahora los recibía como si fueran parte de su propio ser. Cada hoja, cada sonido, parecía resonar en armonía con el joven que había sido elegido por los dioses. A pesar del triunfo en el templo, el peso de la responsabilidad recaía con más fuerza que nunca sobre los hombros de Itzamna. Ahora no solo era un joven aprendiz, era el portador del poder del jaguar, el elegido por los antiguos para guiar a su pueblo. Pero con ese poder venían desafíos que aún no comprendía del todo. Kaán, siempre serio y enigmático, lo miraba de reojo mientras caminaban de regreso al pueblo. «El poder es solo el comienzo», dijo Kaán finalmente, rompiendo el silencio. «Ahora debes aprender a usarlo, pero más importante aún, debes aprender a no dejarte consumir por él». Itzamna asintió, aunque en su interior las dudas y preguntas giraban como un torbellino. Sentía la energía del jaguar en su interior, como una fuerza que lo impulsaba, pero también lo desgarraba. ¿Cómo podría controlar algo tan vasto y antiguo? ¿Cómo evitaría perderse en su inmensidad? El regreso al pueblo. Al llegar a la aldea, los aldeanos ya se habían reunido en la plaza central. Las noticias de su prueba en el templo del jaguar se habían esparcido rápidamente, y todos los ojos estaban fijos en Itzamna. Algunos lo miraban con admiración, otros con temor, y otros con la esperanza de que él fuera el líder que lo sacaría de la oscuridad y la desesperación. Su madre, Ischel, estaba entre la multitud. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo, pero también de preocupación. Sabía que su hijo había cambiado, que el niño que había dejado la aldea hacía días no era el mismo que regresaba ahora. Algo profundo había despertado en él, algo que lo alejaba de la inocencia de la niñez. Itzamna caminó hasta el centro de la plaza, consciente de cada mirada que lo seguía. Kaán, siempre a su lado, permaneció en silencio, dejando que su joven aprendiz enfrentara la atención de su pueblo por primera vez como su líder. «Itzamna, el elegido por el jaguar», dijo uno de los ancianos, dando un paso adelante. «Los dioses te han otorgado su poder, pero ahora debemos saber, ¿cómo piensas guiarnos?». Era la pregunta que todos querían hacer. El pueblo estaba en crisis. Las cosechas habían sido malas, los recursos escaseaban, y los rumores de tribus rivales acechando sus tierras se hacían cada vez más fuertes. Todos esperaban que Itzamna, con su nuevo poder, tuviera las respuestas. Itzamna tragó saliva, sintiendo el peso de las expectativas sobre él. Su mente volvió a los guerreros mayas que había visto en el templo, aquellos que habían sacrificado todo por su pueblo. Sabía que debía estar a la altura de ese legado, pero ¿cómo? «Debemos unirnos», dijo finalmente, su voz resonando en la plaza. «El poder del jaguar no es solo mío, es de todos nosotros. Los dioses nos han dado una oportunidad para ser fuertes, pero solo lo lograremos si trabajamos juntos». Los murmullos se extendieron por la multitud, algunos con asombro, otros con escepticismo. Los aldeanos habían esperado una solución milagrosa, algo que los sacara de sus problemas de inmediato. Pero las palabras de Itzamna resonaban con una verdad innegable: el verdadero poder estaba en la unidad, no en la fuerza individual. La sombra de Unak. Mientras el pueblo comenzaba a aceptar las palabras de Itzamna, una sombra oscura se cernía sobre ellos. Desde las montañas cercanas, Unak, el líder de una tribu rival, observaba con ojos llenos de ambición. Había escuchado los rumores sobre el joven que había sido elegido por los dioses, y no tenía intención de permitir que otro líder se alzara en la región. Unak era conocido por su crueldad y astucia. Durante años,
Había consolidado su poder mediante alianzas y traiciones, asegurándose de que ninguna otra tribu pudiera desafiar su dominio. Pero la aparición de Itzamna lo inquietaba. Sabía que si el joven lograba unificar a su pueblo, representaría una amenaza real para sus planes de expansión. El poder del jaguar no pertenece a ningún niño, murmuró Unak mientras observaba a la distancia. Pronto, Itzamna aprenderá que los dioses no eligen a los débiles. Sus hombres, guerreros endurecidos por la batalla, lo observaban en silencio, esperando órdenes. Sabían que Unak no dudaba en usar la fuerza para aplastar a cualquier rival, y la pequeña aldea de Itzamna era su próximo objetivo. El Consejo de los Ancianos. De vuelta en la aldea, los ancianos se reunieron en consejo para discutir el siguiente paso. A pesar de la determinación de Itzamna, muchos aún dudaban de su capacidad para liderar. Había pasado la prueba del jaguar, sí, pero eso no significaba que estuviera listo para enfrentar los peligros que se avecinaban. Es joven, dijo uno de los ancianos, ¿cómo puede un niño liderarnos en tiempos tan oscuros? El jaguar lo ha elegido, respondió otro. No podemos ignorar el mandato de los dioses. Kaan, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente intervino. Itzamna es más que un simple joven, dijo con calma. El poder del jaguar no elige por casualidad. Pero necesita tiempo. Debemos prepararlo, no solo para liderar, sino para enfrentar a Unak. Los ancianos asintieron lentamente. Sabían que Kaan tenía razón. Unak no tardaría en atacar, y debían estar listos. Pero también sabían que el verdadero desafío sería mantener la fe en su nuevo líder. El entrenamiento. En los días siguientes, Kaan comenzó a entrenar a Itzamna de manera más intensiva. Ya no se trataba solo de enseñarle a usar el poder del jaguar, sino de prepararlo para las batallas que vendrían. La fuerza física no era suficiente, Itzamna debía aprender a usar su inteligencia, su astucia y, sobre todo, su conexión con los dioses. El poder del jaguar te otorga una ventaja, le decía Kaan mientras practicaban en los campos de entrenamiento, pero no es invencible. Tu verdadera fuerza está en tu capacidad para ver más allá de la batalla, para anticipar los movimientos de tus enemigos. Itzamna escuchaba con atención, sintiendo cómo cada día se volvía más fuerte, no solo en cuerpo, sino en mente. Sus reflexiones se centraban en cómo liderar a su gente de una manera justa, cómo evitar la destrucción que Unak traería si no lograban resistir. Pero también sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba el apoyo de su pueblo, y, más importante aún, necesitaba aprender a confiar en su propio juicio. Kaan le había enseñado que el poder no era solo algo que se imponía, sino algo que se ganaba. Y eso era lo que Itzamna se proponía hacer, ganarse la confianza de su gente. La tormenta que se avecina. El tiempo era un enemigo implacable. Mientras Itzamna entrenaba y aprendía, las tensiones en la región aumentaban. Los espías traían noticias de que Unak se estaba movilizando. Pronto, sus guerreros estarían en las puertas de la aldea, y Itzamna tendría que enfrentarse a la batalla más grande de su vida. Cada día que pasaba, la presión sobre Itzamna crecía. Los aldeanos lo miraban como su salvador, pero él sabía que no todo dependía solo de él. La batalla no sería solo entre él y Unak, sino entre dos visiones del futuro, la de la unidad y la esperanza, contra la tiranía y la ambición. Finalmente, una noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y la luna llena iluminaba el cielo, Itzamna se detuvo en la plaza central, mirando las estrellas. En su pecho, el amuleto del jaguar brillaba con una luz suave, como si los dioses le estuvieran enviando un mensaje. Estoy listo, murmuró para sí mismo, sabiendo que el momento de la verdad estaba cerca. La batalla estaba por comenzar, y el destino de su pueblo, de todo lo que amaba, dependía de su fuerza y su sabiduría. El quinto capítulo concluye con una sensación de creciente tensión, mientras el destino de Itzamna y su aldea se entrelaza con la amenaza inminente de Unak. El joven elegido por el jaguar ha demostrado ser digno, pero ahora enfrenta un desafío aún mayor, liderar a su pueblo hacia la victoria o enfrentarse a la destrucción. El despertar del rey.
En el momento de enfrentarse al jaguar, Itzamna recordó las historias de su abuelo y las palabras de Kinich. No se trataba de luchar contra la bestia, sino de aceptarla como su guía. Con el corazón latiendo con fuerza, Itzamna miró a los ojos del jaguar y se arrodilló en señal de respeto. Para sorpresa de Ao, el jaguar también se inclinó ante Itzamna. Pero cuando creyeron que todo había terminado, Kukulkan y su grupo llegaron a la cueva, listos para enfrentarse a Itzamna. El conflicto era inevitable, y la traición de Kukulkan estaba a punto de desatar una batalla. La batalla por el futuro. La batalla entre Itzamna y Kukulkan fue feroz. A pesar de que Kukulkan era más fuerte físicamente, Itzamna tenía algo que Kukulkan no, la conexión con los antiguos reyes y el respaldo del jaguar sagrado. Mientras los guerreros de Kukulkan atacaban, el jaguar defendía a Itzamna, y Ao luchaba a su lado con valor. Con la selva como testigo, los jóvenes lucharon hasta que Kukulkan, exhausto, cayó de rodillas ante Itzamna, reconociendo que su ambición lo había llevado por un camino oscuro. Aunque había ganado la batalla, Itzamna sabía que ser rey no era solo sobre fuerza, sino sobre sabiduría y compasión. El rey de los mayas. Regresando al pueblo, Itzamna fue recibido como el nuevo Ao. Los ancianos, liderados por Kinich, lo coronaron en una ceremonia que marcó el renacimiento del linaje maya. Itzamna prometió gobernar con justicia, guiado no por su ambición, sino por el deseo de proteger a su pueblo y honrar a los dioses. Kukulkan, derrotado pero no desterrado, decidió cambiar su camino, dedicándose a ayudar a Itzamna en su reinado. La amistad entre Itzamna y Ao perduró, y juntos, comenzaron una nueva era para su pueblo, una era en la que los sueños de los antiguos reyes volvieron a la vida.